Bueno, amados, importante, trascendental para la fe cristiana en este fin de semana, en este tiempo, que se celebra lo que es las Pascuas, ¿no? Así que, bueno, saludamos a los que a ustedes, pero también a los que nos visitan y los que se suman virtualmente. Les deseamos felices Pascuas y que sea un domingo de resurrección para todos nosotros. Lo cierto es que, para entrar en tema y en contexto, a este mensaje yo lo titulé Las mejores prendas no salieron de él. Y seguramente ahora nos van a proyectar una imagen. Lo cierto es que en este tiempo se celebra lo que es las Pascuas. Y a veces se ha desvirtuado un poquito acerca de lo que es o el significado que tiene esas Pascuas. Nosotros decimos que la Pascua no es el conejo y no es los chocolates, y que está bueno, pero no es el fin de la Pascua, sino que la Pascua es lo que Jesús padeció en la cruz y la resurrección, que cae entonces el día domingo de resurrección. Y para ello vamos a hablar un poco acerca de las mejores prendas no salieron con él. Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 1, versículo 1 en adelante. Voy a leer bastantes textos, o sea que son algunos textos, pero para que me sigan en el relato de la historia. ¿Lo tenemos? Hechos 4:1 dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados por los apóstoles, enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Estoy leyendo la NBI. Versículo 3, prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, lo metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contados con los hombres, llegaban a unos 5,000. Diga, como nuestra congregación. Amén. Bueno, por fe, ¿no? Dice el versículo 5, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley, y allí estaba el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros, miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarles. ¿Con qué poder o en nombre de quién hacen estos ustedes? Pedro, lleno del Espíritu Santo, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Dice, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesús es la piedra que desecharon ustedes y los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Versículo 13, los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaba Pedro y Juan, al darse cuenta que eran gente sin estudio ni de preparación, quedaron asombrados y reconocieron que había estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y
y se pusieran a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente y todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Y lo llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de... Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Él? Júzganlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y después de nuevas amenazas, dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Me encanta esta parte que estos se animan a todo. Estos se animaron a todo, porque dice que no podían callar lo que habían visto y lo que habían oído. Lo cierto es que la Pascua no es solo un evento que ocurrió, es una realidad que sigue ocurriendo. Lo que pasó hace más de 2000 años atrás, hoy sigue pasando en nuestras vidas, hoy sigue ocurriendo en nosotros. Esa resurrección, esa muerte de cruz, esa crucifixión, pasó algo en la vida de Juan y en la vida de Pedro que hicieron que estos vayan a hacer algo, porque no podían callar de lo que habían visto y lo que habían oído. Te pongo un poquito más en la historia. Un capítulo anterior dice que iban al templo llamado La Hermosa. Y cuando iban para allá al templo, se encontraron que había un hombre que no podía caminar, era inválido. Un hombre que hacía hace muchos años que estaba pidiendo en el templo. La gente lo conocía, porque siempre estaba pidiendo en el templo. En la casa, estaba en la puerta del templo. No estaba dentro del templo, estaba a las afueras. Y acostumbraba este hombre a quedarse allí. No sé si quién lo trasladaba, quién lo llevaba, o quién le daba una mano para que se pueda mover. No sabemos, pero el que lo hacía a las afueras del templo. Y allí pasaban seguramente los religiosos, pasaban un montón de personas que le daban vuelta a la espalda y seguían de largo. O quizás muchos atendían alguna que otra necesidad de ese hombre que estaba inválido, que no podía moverse por sus propios medios. Pero lo cierto es que estaba en la puerta, afuera. Siempre que uno esté en la puerta, esté en la afuera, no va a haber el milagro de Dios, porque estaba afuera. Porque la iglesia se había encerrado en las puertas para adentro y era difícil de ver ese milagro. Pero Juan y Pedro entendieron que el templo no lo es todo, que el lugar no lo es todo, que la iglesia somos nosotros, que la iglesia eran ellos y que el poder de Dios estaba en ellos para sanar. Así que no se quedaron Pedro y Juan con lo que pasaba dentro del templo. Se quedaron con el Dios que ellos vieron, con ese Jesús que caminó con ellos, caminaron con ellos, que pasaron pruebas, que pasaron dificultades, pero ese Jesús que habían visto y habían oído, había resucitado. Así que salieron y vieron a ese hombre que estaba fuera del templo y le dijeron: no tengo plata, no tengo ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Muchos años hacía que mendigaba, que pedía, que estaba a las afueras del templo. Y muchos lo conocían. Así que producto de eso es lo que yo te acabo de leer en este pasaje bíblico.
Lo llamaron a Juan y a Pedro porque alborotaron la ciudad. ¿Y ustedes en nombre de quién hacen esto? Lo llevaron a la cárcel, estuvieron presos y al otro día lo interrogaron. ¿Y ustedes quién se creen que son para hacer eso? ¿Quién se piensan que son ustedes para hablar de ese nombre o para hablar de andá a saber de qué vienen a hacer o un milagro que ustedes hacen? ¿Qué se piensan que son que vienen a alborotar esta ciudad, este pueblo? Y ellos le dijeron, no podemos negar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Si hay algo que nosotros no vamos a poder negar, es lo que nosotros hemos visto y lo que hemos oído. Lo que Dios hizo conmigo y lo que hizo con vos. Lo que pasa es que todo sucede en una cruz. Todo sucede en ese evento. En ese evento que padeció por amor a nosotros. Por eso ver el sacrificio de la cruz es ver que nosotros necesitábamos un Salvador. Pedro y Juan no predicaban teoría, predicaban lo que habían vivido. Nosotros vamos a empezar a predicar o a hablar de ese Jesús que resucitó si somos capaces de vivir esa experiencia con Él. De tener ese contacto, esa comunión con el Señor. Ustedes saben que había todo un ritual para llevarse a cabo la Pascua. No era algo tan sencillo, pero se sacrificaba un animal. Ese animal era apartado, era separado, era criado en la familia y luego se llevaba al sumo sacerdote para que lo matase y perdone el pecado del pueblo. Y todo esto del tema de la Pascua, la palabra que se usa es el Pesaj o el Pesaj, ¿no? Que es el pasar por alto, el Passover en inglés, es pasar por alto. ¿El qué pasaba por alto? Pasaba por alto porque cuando se veía el sacrificio que se hacía del animal, se pasaba por alto el pecado y eso daba entonces la celebración de la liberación que Dios había hecho mediante Moisés al pueblo de Israel. Lo cierto es que Jesús se entregó por amor a nosotros como ese cordero pascual, como ese cordero que no tenía pecado, que no tenía manchas, para morir en una cruz por tus pecados y por los míos, por nuestros errores. Él se entregó por amor a nosotros. Entonces, esa historia que conocemos casi todo, porque ¿quién no conoce de que hay un Salvador? ¿Quién no conoce de que existe un Jesús? El asunto es que este Jesús es muy boicoteado, ¿no? Vos podés hablar en tus reuniones, ¿no? Que te juntás con algún amigo, con alguna amiga, en el trabajo, en alguna otra parte, te juntás y hablás de el Buda, ¿no? Y que vos sos amante del Buda y que tenés, y no pasa nada. Con el Buda todo te van a hablar. Otro que se te hace tirar las cartas, o que hace evidencia y todas esas cosas, y le compartís y le comentás y nadie te gasta, nadie se burla, ¿no? Le decís que vas a hacer un pacto de fe porque creíste en algún santo y haces ese sacrificio y nadie te dice nada, ¿no? Te alabamos, Señor, y todos levantamos las manos. Pero cuando hablas de Jesús, cuando vos decís, yo creo en Jesús, ahí está el punto débil del enemigo nuestro. Porque ahí empieza la burla, empieza el gaste. Te hiciste pastorcito, te hiciste pastorcita. Ahí empieza la gastada, las burlas, el bullying. ¿Por qué? Porque estás hablando de Jesús, de ese Dios, de ese hombre que vino a la tierra, que dio su vida por nosotros, y ahora ese nombre que fue dado por sobre todos los nombres, hay poder en ese nombre. Algo pasa con ese nombre, porque la gente se incomoda. A la gente se incomoda hablar de Jesús. Algo le pasa. Pero cuando vos sacás otro tipo de tema, entonces dijimos, no pasa nada. Te respetan,
te creen y te dicen, estaría bueno. Pero cuando hablas de Jesús algo está sucediendo. Y eso denota o marca o nos muestra de que el sacrificio en la cruz no fue en vano. Algo sucedió allí, en esa cruz, que hizo que cada vez que la mencionamos, cada vez que hablamos de Él, algo pase. Y aún en nosotros mismos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nos hablaron y por ahí en principio, por ahí negábamos? Muchos negábamos, nos burlábamos, no creíamos. Pero cuando la vida de Cristo empezó a entrar en nuestras vidas, empezó a haber un cambio, una transformación. La historia que muchos conocen, la muerte y resurrección de Jesús, es el evento más importante de la humanidad. Pero conocerla no siempre produce una transformación. Conocer la historia no te transforma. Pero conocer al Jesús de esa historia sí te transforma. Conocer a ese Jesús sí cambia tu vida y tu realidad. Conocer a ese Jesús que te amó, que sabes que dio su vida por amor a vos, hace que produzca un cambio en ti y en mí. Se puede conocer sin experimentar. Hay mucha gente que estudia teología, estudia de Dios, quiere estudiar de Dios, pero no experimentó nada, solamente estudia por estudiar para hacerla contra alguno que otro. Muchos sabían lo que habían pasado en Jerusalén sobre la muerte de Jesús, pero pocos habían experimentado el amor de Jesús. Había muchos que estaban ahí haciendo en esa crucifixión, llevándolo a Jesús. Muchos soldados que lo llevaban, que lo castigaban. Muchos otros que lo insultaban, muchos otros que se burlaban. Porque los que iban para aquel momento a la cruz eran ladrones. Aquellos que iban a la cruz eran ladrones. Eran la gente mal vista. Y este hombre, Jesús, terminó yendo a la cruz con la peor humillación de la época. Así que todos los que veían lo que sucedía para aquel momento, lo veían como un suceso, como algo más que pasaba. Pero conocer esa historia, saber qué pasó, saber que iba un hombre más a una cruz, no hacía la diferencia con aquellos que sí tenían una experiencia con él. Entonces conocer la historia de Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús. Juan 20, 6 al 10. Juan 20, 6 al 10. Dice así. Tras él llegó Simón y Pedro. Y entró al sepulcro y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en el lugar aparte. Es decir, que cuando Pedro va a ver lo que pasó, cuando Pedro va a ver lo que sucedió en la tumba, sucedió con su maestro, con ese Jesús que él había conocido, cuando va al lugar, cuando va a la tumba, él entra y se encuentra con las ropas del maestro. Se encuentra con las ropas de ese maestro que le habían puesto a él para que lo cubriese, para que sea cubierto, tenga una túnica para cubrirlo. Entonces se encontró con esa ropa y con esa túnica que lo cubría, con esas vendas. Y Pedro entró al sepulcro entonces y vio esos lienzos. Jesús no estaba, pero las prendas sí. Entonces, muchas veces, escucha esto, porque esto es fuerte. Aquellos que hasta las prendas que tenía Jesús, que estaban con Jesús, no resucitaron con Jesús. El que resucitó fue Jesús, pero sus prendas no. Porque muchos tienen o conocen a ese Jesús, pero son como esas prendas
que están puestas con Él, que están con Él, que vivieron con Él, pero no resucitaron con Él, se quedaron. Es decir, que las prendas que tenía puestas, podemos llegar a decir que no experimentaron la resurrección. Y hay mucha gente que son como prendas. Son el reloj de Jesús. Son las pulseras de Jesús. Resucita su cuerpo, pero lo que estaba en el cuerpo se quedó. Lo que estaba en el cuerpo se quedó porque nada se llevó. Entonces nosotros tenemos que tener y tenemos que estar en el cuerpo. Porque todos nosotros somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Y cuando vos pertenecés al cuerpo, ¿qué pasa? Resucita. Cuando vos pertenecés a un cuerpo, el cuerpo resucita. Con ese Jesús que resucitó. Pero cuando no perteneces al cuerpo, te quedás aislado del cuerpo. Te quedás fuera del cuerpo. Y quedarte fuera es peligroso. Quedarte fuera, conocerlo a Jesús, es quedarte afuera. Porque necesitamos tener una experiencia. Seguramente muchos de nosotros hemos tenido una experiencia con Él. Te ha hablado, te ha tocado, te ha, ministrado, has sentido su presencia. Pero necesitamos estar metidos en el cuerpo. Necesitamos ser parte del cuerpo. Por eso sos importante. Sos importante para el Señor. Sos importante que vos puedas estar, que puedas venir, que puedas servir, que puedas ayudar. Porque sos parte del cuerpo. O alguno dejó la mano en la casa y dijo, no, yo con la mano hoy no me llevo bien. Y la dejó, se cortó el brazo, la dejó en la casa y vino con otra parte del cuerpo. Me parece que no, estamos todos completos acá, ¿no? Porque no podés alejar un brazo de tu cuerpo, porque es tuyo. Nosotros no nos podemos alejar los unos de los otros, porque somos el cuerpo. Y necesitamos, como cuerpo de Cristo, tener esa experiencia con el Señor. Por eso de ahí saco el título que las prendas, las mejores prendas que podían haber existido, era la que tenía Jesús, pero no salieron con Él. No se fueron con Él, se quedaron. Entonces necesitamos nosotros no ser prendas, necesitamos ser cuerpo. Necesitamos tener una experiencia con el Señor. Los hechos que evidencian una experiencia. Ellos no fueron como las prendas, como Pedro y Juan. Ellos sí salieron transformados a transformar. Estaban delante de las autoridades sin miedo. Se pararon adelante de las autoridades porque lo vinieron a avasallar. ¿Y ustedes a quién están predicando? ¿Qué están haciendo? Me están alborotando la ciudad. Y ellos le dijeron, estamos predicando al Jesús resucitado. Al Jesús que vos y yo predicamos. Al Jesús que vos y yo nos hemos encontrado. Porque no somos como esas prendas. Nosotros salimos y encaramos, salimos y avanzamos, salimos y vamos y hablamos de ese Jesús que tuvimos nosotros una experiencia. Dice la Biblia que no tenían títulos, pero tenían algo más poderoso. Habían estado con Jesús. Estos hombres parecen que eran, no parece, dice la Biblia que eran hombres que no tenían tanta palabra. Eran hombres sin estudios, de poco vulgo, de poco hablar. No tenían tanta preparación teológica, Biblia. No, eran hombres sencillos como vos y como yo. ¿Viste que a veces nos pasa? No sé qué decir porque yo no entiendo mucho. No entiendo mucho lo que es la Biblia y si por ahí alguno me pregunta no sé qué decirle. ¿O no? ¿No te ha pasado? Claro, porque pasa que a ellos también les pasa lo mismo. Que no tenían mucho conocimiento bíblico, ni teológico, ni estudios secundarios terminados, ni facultativos. Pero sí tenían algo, la experiencia que tenían con Jesús. Eso sí le cambió la historia a ellos. Y entonces salieron a predicar con autoridad. Vos no sé lo que te pasó, vos decime lo que quieras, pero yo estuve con el maestro.
No, pero ¿qué va a resucitar? Ustedes se robaron el cuerpo. ¿Qué robaron el cuerpo? Yo lo vi. Yo lo vi. Porque cuando vos tenés una experiencia con Él, que lo ves, ¿quién te va a poder negar? ¿Quién te va a poder callar de tu experiencia, de lo que vos viviste? Si vos lo viviste, si vos lo experimentaste o no, ¿quién te va a hacer callar? Nadie. Por eso tenemos que salir como Pedro y como Juan, sin miedo. La experiencia produce una autoridad. No hablaban desde libros, sino desde vivencias. Ellos hablaban de lo que habían vivido. La experiencia produce valentía. El mismo Pedro que había negado, ahora es el Pedro que está confrontando a las autoridades. La experiencia produce una evidencia. La gente reconocía que había algo diferente en ellos. La gente puede discutir tu doctrina, tus conocimientos, lo que vos sabés, pero no pueden negar tu experiencia. Nadie podrá negar la experiencia que vos tuviste con Jesús. Por eso nosotros somos como Pedro y como Juan, que a pesar de que no sepamos tanto, lo que sí sabemos hacer es hablar acerca de Él y de la experiencia que tuvimos. Yo no sé porque ahí te van a decir, ahí te lavaron la cabeza. Para vos será que me lavaron la cabeza. Pero para mí, Dios me cambió la vida. Porque yo antes era alcohólico, porque yo antes tomaba, porque yo antes fumaba, porque yo antes robaba. Porque yo antes hacía un montón de cosas, pero ahora que me encontré con Cristo, no las hago más. Esa experiencia no te la puede robar nadie, porque te encontraste con el Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! Esa experiencia no te la quita nadie. Si no la tuviste, es el buen tiempo para que la tengamos. Ese Jesús que habla esta historia es el que quiere hacerse vivo en tu historia. Es el que quiere vivir en tu historia. Una generación que necesita vivir con el que resucitó. Dios no busca repetir historias. Lo que busca es que vos tengas tu propia historia. Pedro y Juan no ofrecían religión, ofrecían una experiencia real con el Señor. Mientras más conoces a Jesús, menos dependés de los hombres. Mientras más conoces de Jesús, menos me necesitas a mí. Mientras más experiencia adquirís con el Señor, menos necesitas de una persona que esté para orarte. Mientras más vos conocés del Señor, más feliz soy. Porque menos necesitas de mí, o de algún líder, o de alguien que sepa la Biblia, no sé. Porque mientras vos más conocés, menos te pueden engañar. Porque lo cierto es que se ha manipulado mucho el nombre de Jesús. Y muchas veces para beneficios propios. Pero mientras más vos conocés, mientras más vos lees, mientras más vos te preparás, mientras más vos escuchás del Señor, de la palabra, te lees, te capacitás, menos necesitas de los hombres porque más necesitamos de Él. Y entonces ahí comienza de alguna manera a tener tu propia historia con el Señor. Me encanta cuando la gente me cuenta su historia con el Señor. Y yo, el Señor me levanta por las madrugadas y me pongo a orar y me pasa esto y veo allá y tengo esto y me pasa visiones y tengo sueños y esas cosas tan lindas que te pasan porque estás teniendo una experiencia con el resucitado. Mientras otros se quieren alejar de eso, vos te querés acercar más. Vos querés más, porque hay algo que arde dentro tuyo que te dice, yo quiero más. Y mientras más experiencia, mientras más conocimiento, mientras más te acercás a ese maestro, menos necesitas de la gente. Y eso es fabuloso.
Eso es extraordinario, porque menos manipulable sos. Menos manipulables somos. Mientras más buscas de Él, menos necesitamos del otro. En ese sentido, ¿no? Siempre nos necesitamos, pero no necesitas que nadie te cuente lo que es estar con el Maestro. ¿Qué me vas a contar a mí de Juan? Si yo lo conozco, si yo fui con Él, comí en su casa, yo sé quién es. Claro, porque me conocés. Podés decir o hablar acerca de mí porque me conocés, ¿o no? Pero cuando más me vas conociendo, y el que menos me conoce, más puede hablar, ¿o no? Más puede hablar de vos también, ¿no? Te pueden decir, no, este es un egoísta, un amarrete, un tacaño, qué sé yo. ¿Qué pueden? Tantas cosas pueden decir de vos, no, o de mí. Pero eso porque quizás no te conocen, o sí, no sé. Pero los que permanecen mucho tiempo con vos, hasta en este tiempo que estamos con el lema de la célula, ¿no? Que estamos hablando, justamente lo que compartía hoy Miguel, es que mientras nosotros vamos caminando juntos, nos vamos conociendo. A tal punto que las miradas que nuestros padres, acuérdense en esto ustedes, nuestros padres nos hacían una mirada, ya no decían, no hacía falta que nos hable. Ya la mirada nos decía todo, ¿no? Porque vos tenías una experiencia más que otros que no están con ese tu papá o tu mamá. Te miraban y ya te decían todo, ¿no? Sabías que te tenías que ir, que te tenías que callar, que te tenías que traer algo, ¿no? Porque estaban sentados a la mesa y miraba así como diciendo, me falta el plato, pero no te lo decía. Entonces, con la mirada nomás ya entendías que algo le tenías que traer, algo falta. Es que cuando vos estás con más cercanía entre unos y otros, nos damos cuenta que más conocemos a la persona. Y muchos se quieren acercar más porque estar con esa persona es agradable. ¿No te pasó de estar con gente que, che, qué buena persona, qué lindo momento pasamos en la casa de fulano, de Mengano? ¿No? Qué lindo momento, me encantó, fue una linda charla, pasamos bien, nos divertimos, comimos asado. Oye, ya tenés, el que tiene plata, el que come asado, ¿no? Claro, porque pasaste tiempo, la pasaste muy bien, lo disfrutaste y que te quisieras volver a estar con esa persona, volver a compartir con esa persona. Y así pasa cuando vos empezás a tener una experiencia con Dios. Querés pasar tiempo, querés orar, querés ayunar, querés juntarte. Decimos de abrir una célula y ahí querés estar. Decimos de hacer alguna que otra reunión más y ahí te gustaría estar porque vos querés más. Porque querés tener más experiencia con ese que te encontraste llamado Jesús. Así que decía que Pedro y Juan no ofrecían religión, ofrecían una experiencia real. Mientras más conoces a Jesús, menos dependemos de los hombres. El discípulo apunta a la dependencia de Cristo, no de un líder, no del pastor. Un buen líder no genera seguidores, forma discípulos. Un buen líder forma discípulos. Está bueno que en principio obviamente sigamos, que escuchemos, pero te das cuenta si siempre lo haces dependiente, siempre es dependiente a vos, siempre depende de nosotros, siempre depende de mí, y no te independizás más. Es como el hijo que no se va nunca de la casa. Necesitamos independizar a la gente de Dios. La resurrección no se explica. La resurrección se manifestó. Y es eso que se quiere el Señor, manifestarnos en nosotros. El poder de Cristo se evidencia en las vidas transformadas. El líder correcto no te ata a Él, te conecta con Jesús. No te quedes en la historia, busca la experiencia. No dependas de los hombres, aprende de depender de Cristo. No repitas lo que otros dicen, viví lo que Dios hace con vos. Y finalizo. La Pascua no es solo para recordar, es para vivir. Es para vivir lo que pasó.
para revivirlo en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Que esa experiencia que yo tuve con el Señor, sé que la tengo que vivir todos los días. Pedro y Juan no cambiaron el mensaje. Pedro y Juan no cambiaron su mensaje. Ellos predicaron ese mensaje a pesar de que le dijeron que se callasen. A pesar que le dijeron que no predique más. A pesar de que le dijeron, y es más, estuvieron presos. Ellos no cambiaron el mensaje. Porque nadie, te puedo asegurar que nadie te puede hacer callar de la experiencia que vos tuviste con él. Porque lo que has visto y has oído, eso no te lo modifica nadie. Así que nadie nos cambie el mensaje. Que nadie te haga cambiar ese mensaje. O Dios, perdón. O Dios sigue buscando personas que quieran tener una experiencia real con Él. Y que no solo sepan la historia, sino que puedan decir, yo estuve con Jesús. Yo experimenté esa historia, yo viví esa historia, yo sé de esa historia. Antes de conocer al Señor, yo me drogaba. Me drogaba, consumía y he salido a hacer cosas que no tenía que hacer. Y era porque no tenía una visión clara, era un pibe y lo que se veía en el barrio, en el contexto, en eso que pasaba en mi barrio era eso. Salir, drogarse, hacer cosas que no tenés que hacer. Y en eso me sumé, empecé a hacer lo que no tenía que hacer y me iba para un camino de muerte, me iba para un camino de pérdida, un camino de destrucción. Pero bendito el Señor porque un día salió a mi encuentro, gracias a esa madre que oraba por mí todos los días, pero sin mentir, todos los días, oraba por sus hijos y entre ellos estaba yo. Y oraba por mí, y ayunaba, y oraba, y clamaba. E iba a la iglesia, y le decían los pastores, ¿por qué quiere que oremos? Yo por mis hijos. Ella oraba por sus hijos. Así que, no sé si me está escuchando mi mamá, y le mando un beso, pero seguramente que ella podría dar fe de lo que estoy diciendo. E iba entonces a las reuniones de oración, que había 2 veces por semana, a la mañana muy temprano. ¿Y por qué oramos, Miriam? Le decía. Por mis hijos. ¿Por qué oramos? Por mis hijos. Y oraba por nosotros y por nosotros y por nosotros. Se ve que lo aburrió al Señor. Hasta que un día, medio engañosamente, me llevó a la iglesia. Me llevó a la iglesia por engaño, en realidad. No, esas cosas que no te olvidas más. ¿Cómo llegaste a conocer a Cristo? Me dijo, yo voy sola a la iglesia y voy de noche. No me podés acompañar porque por donde paso yo había una villa, y es verdad. Había una villa, que bueno, la villa, le decimos villa, pero el lugar donde se venden droga, ¿no? Había un lugar donde se vende droga, entonces pasábamos por ahí, ella pasaba por ahí, y yo era un lugar donde compraba. Así que tenía miedo de que le pasase algo. Entonces me pidió compañía, y entonces fui a acompañarla. Cuando llego a la puerta de la iglesia, dije, bueno, man, nos vemos. Y me estaba por ahí, y me dice, no, vení. Me dice, no te vayas, porque de la vuelta me vuelvo sola. Así que necesito que me acompañes. No me digas, tengo que entrar acá. ¿Qué voy a hacer acá? No, te espero acá, le digo. No, entrá, me dijo. Así que entré. Entré y llegué y me senté a lo último. Al último porque, claro, me daba vergüenza, ¿no? Venir adelante, sentarme adelante, eso era, si yo venía a acompañar. Estaba a lo último, atrás de todo. Pero a lo último, ¿viste? Cuando vos entrás, yo entraba y había sillas ahí, había un banco, ¿viste? Entonces entraba y ¡pum! Me sentaba ahí. Entonces, no me acuerdo qué predicaron ni nada, pero sí me acuerdo de que algo pasó en mí, algo hubo en ese mensaje que me tocó el corazón. Y no lloré porque los hombres no lloran, me decía mi papá. No lloré, pero algo pasó en mí. Así que, bueno, pasó ese día
Y mi mamá me dice lo mismo, para ir, si no la acompañaba a la iglesia. Así que ahora le dije que sí, que yo la quería acompañar, porque me había gustado, algo me gustó, algo me atrapó de la iglesia. Que yo lo tenía visto de otra manera, ¿no? Entonces me dijo para ir y yo fui con ganas. Y fui de vuelta y me senté en el mismo lugar, ahí, atrás de todo, ¿viste? Y mi mamá me decía, venite más para acá, ¿viste? Para que la acompañe más cerca. Así que bueno, me animé. Y me fui sentando un poquito más adelante. Y escuchando la palabra, y Dios fue trabajando en mí. Y fui entendiendo y conociendo a ese Jesús que yo lo conocía por lo que la gente decía. Conocía a ese Jesús de la iglesia que vos decís, no, a la iglesia, ¿qué vas a ir? ¿No? Lo que decía hoy, te van a lavar la cabeza, te van a engañar, te van a pedir la plata. ¿No? Conocía ese modelo, esa forma de iglesia que tenía en la cabeza, que es lo que te implanta la gente. Pero cuando conocí a ese Señor, a ese Dios, que hoy servimos con tanta pasión, fue el Dios que me sacó de las drogas, del alcohol, de la calle, de la violencia. Ese Dios que me cambió la vida. Así que por más que quieran negarme o quieran decirme que me calle, no lo van a lograr. Porque Él sí me cambió la vida. Él sí hizo algo lindo en nosotros. Y el Señor fue obrando y sanando el corazón y haciendo cosas en mi vida y en la vida de mi familia. Y bueno, casi todos vamos a la iglesia, excepto uno, que seguramente llegará en cualquier momento. Pero no sé lo que te está pasando vos o con lo que vos estás viviendo. O cuál es tu experiencia, cuál es tu concepto de ese Jesús. ¿Es tener una cruz? ¿Es ir una vez a la misa? ¿O es una vez cada tanto para que te cumpla algún deseo? ¿O porque hubo alguna sanidad en la familia? Porque a veces el Señor obra, sana, y uno dice, yo voy a hacer mi voto de pacto y voy a ir tal día, y solamente se quedan con eso. Pero eso es ser las prendas de Jesús. Eso es conocerlo a Jesús, pero no resucitar con Jesús, no vivirlo a Jesús. Porque cuando comenzás a vivir a Jesús, todo es distinto. Te cambia el corazón, te cambia la mente, tu forma de pensar, tu forma de hablar. Y entonces sos parte del cuerpo. Y el cuerpo se mueve, y el cuerpo está activo, y el cuerpo hace, y el cuerpo sirve, y el cuerpo está en comunión. Por eso es necesario que estés en el cuerpo, que estemos en el cuerpo. Así que este desafío es el que nos deja el Señor. Que no sea un domingo de resurrección que pase de largo. Que podamos entender que Él resucitó para que nosotros seamos parte del cuerpo. No somos las prendas, somos parte del cuerpo. Amén. Y si sos parte del cuerpo, vamos a trabajar juntos. Porque hay mucha gente que necesita del Jesús que vos y yo nos encontramos. Esa experiencia que has tenido con Él, hay gente que la necesita. Que necesita de ese Dios que vos te encontraste y que yo me encontré. Yo me animo, como Pedro y Juan. No sé qué va a pasar, qué van a hacer, qué va a venir y qué va a pasar con nosotros. Pero sí sé que nadie va a poder callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ponete de pie. Aleluya. Feliz domingo de resurrección. Feliz es Pascua. Feliz es de conocer de que el Señor ha vivido y ha venido por amor a nosotros. Así que es momento para nosotros ahora de poder tener una experiencia más fuerte con el Señor, de conocerlo más íntimamente, de buscarlo. Es tu momento de acercarte más al Señor. Te puedo asegurar que cuanto más te acercás, más te alejas de esa humanidad tuya, más te alejas de tus malos deseos, de tus malos pensamientos, y más refleja la gloria de Dios en ti.
Y eso te cambia la historia. Y eso cambia la historia de otros. Porque todos conocerán que Jesús vive en vos y vive en mí. Que Jesús algo hizo con vos y conmigo. Algo hizo. Porque antes eres el alcohólico, el drogadicto, antes era el mal hablado, antes era el descuidado, el abandonado, el que no tenía padre ni madre, antes eras. Pero ahora en Cristo sos bendito, sos bendecido, sos hijo, sos hija, sos siervo, sos sierva. En el nombre de Jesús. Te adoramos Jesús. ¿Te animás a cantarle esta canción al Señor? Porque Él un día resucitó. Él está vivo. Oh, Jesús. Majestuoso. Oh, bendito Jesús.